cuenta que la única manera en que unidos podemos salir de esta aberración que se ha llevado tanta vida útil. Estamos ahora juntos, con todo el poder. Se acabó un sabotaje, caballero. Hola a todos y bienvenidos a una temporada más de Campus Global, el programa de análisis de la Universidad EAFIT donde todos podemos aprender sin la necesidad de tener un carnet de estudiante. Le damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, Óscar Eduardo Medina y Natalia Escobar, ambos profesores de la Universidad EAFIT. Soy Sofía Barrientos y hoy hablaremos sobre Venezuela y su actualidad. ¿Cuáles son sus conflictos, sus dificultades, sus posibles soluciones, la evolución de la coyuntura, cuáles son los países más involucrados y cómo esto afecta a Colombia? Bienvenidos, profesores. Muchas gracias. Para comenzar, me gustaría preguntarle a la profesora Natalia, ¿cuál es la percepción que tiene usted del problema en Venezuela en cuanto a lo social y político? Sofía, la situación en Venezuela hoy por hoy pareciera que una vez más tocó otro fondo. La crisis política, la crisis social y la crisis económica es evidente en lo que estamos viendo en los últimos 4 meses y que ha desencadenado toda la situación alrededor de la Asamblea Constituyente que se está llevando a cabo. Las dificultades en materia política debido a la polarización y al conflicto existente entre la oposición y el gobierno del presidente Maduro persisten. Y esto cada vez es más evidente en la situación económica, el impacto que está teniendo en la estabilidad económica del país, la presencia de empresas cada vez es menor, la decisión de algunas empresas de retirarse del país continúa. Y la situación social, en el caso de nosotros en Colombia, es cada vez más evidente debido al problema migratorio y a los efectos que eso está teniendo en el país. Entonces, definitivamente la situación es crítica y lo que pasa en los próximos días va a ser crucial para determinar cuál es el camino que va a tener el país y que definitivamente hablará sobre las posibilidades que tiene la oposición de traer o no un cambio a la situación política y por ende al desarrollo económico y social que va a tener el país. Natalia, tú hablas de un punto muy importante y son esas elecciones para la Asamblea Constituyente. A ver, la Asamblea Constituyente va a ser una decisión y se convirtió en el último instrumento que el gobierno ha tomado para buscar un mecanismo que le permita tener más control sobre los diferentes niveles del gobierno. La idea es establecer un nuevo mecanismo que elabore una nueva constitución y que por ende termine dándole mayor poder y control sobre las diferentes instancias del sistema político al presidente Maduro y a su esquema de gobierno. La opción del presidente Maduro de convocar esta constituyente ha motivado básicamente las protestas que se han llevado a cabo en el país en los últimos 4 meses y es claro que la mayoría de los venezolanos no están interesados en que se implemente esa opción. Por lo que hemos visto a través de los medios y por lo que ha vivido el país en las últimas semanas, es claro que el presidente Maduro se la está jugando toda por llevar a cabo esa propuesta y por implementarla, pareciera ser independiente de lo que decía el pueblo. Para continuar hablando del contexto, me gustaría que el profesor Óscar Eduardo Medina nos contara un poco sobre su experiencia en Venezuela. Usted vivió en un periodo en Venezuela, cuéntenos cómo fue esa experiencia. Fue una experiencia muy enriquecedora. En lo personal dejé grandísimos amigos en Venezuela que continuamos aún en contacto. Inclusive en este momento el hijo de una de mis mejores amigas ya está refugiado en Colombia. Realizamos algunos de los procesos para que oficialmente lo refugiaran porque él era comunicador social y tuvo que abandonar Venezuela. Entonces realmente fue una experiencia muy interesante. Me tocó todo el proceso de transición de la Cuarta República a la Quinta República entre el 97 y el 2006, aunque continué perteneciendo a algunas juntas directivas hasta el año 2009, fecha en la cual ya las cosas todavía estaban más complejas y inclusive igual como anécdota, la razón por la cual no he vuelto a Venezuela después de eso es porque a mi última entrada me retuvieron el pasaporte. No sé si eso sería un segundo, un minuto o una hora, pero eso se le hace a uno eterno. Y esa realmente fue el último momento en que yo entré a Venezuela, porque yo dije, este ya es una señal. Me devolvieron el pasaporte, continué, pero esa fue la última vez. Pero fue realmente una experiencia muy enriquecedora.
Profesor, usted nos habla de que usted estuvo en Venezuela en ese periodo de transición. ¿Qué de pronto sería o cuáles fueron los puntos que usted más identificó que fueron más notorios en ese cambio del periodo de presidencia de Chávez a la presidencia de Maduro? A mí me tocó la parte de una Venezuela muy interesante, porque primero era la abundancia de todo lo que fueran productos importados de todos los tipos habidos y por haber. Perdón. Segundo, por la parte de lo que era la misma vida cultural, en términos de artistas internacionales de renombre, programas de ópera, venía directamente el Covent Garden, y eso empezó a eliminarse a partir del 2001-2002, que ya empezaron a cancelar esos viajes. En segundo lugar, realmente el pueblo venezolano era un pueblo muy unido. Era claro las diferencias sociales y las diferencias entre los que uno puede decir estrato 1 y estrato 20, porque hay gente inmensamente rica en Venezuela, pero digamos que esa separación no era evidente, pero esto se volvió clara una separación cada vez más. Por ejemplo, si uno iba a Cayo Sombrero en la primera parte, o a la playa pues que es Cayo Sombrero, en la primera parte de mi estadía, pues uno se sentaba al lado de una persona de bajo estrato y al final del día el uno le terminaba dando whisky sello negro al otro y el otro cerveza. Y ya hacia el final, 2004, 2003, era claramente la separación donde la parte de los escuálidos, o sea, la clase alta estaba, o de la oposición estaba en un lado de la isla y los chavistas estaban en otro. Entonces una separación impresionante que creó inclusive unas tensiones muy grandes en la parte familiar, rupturas familiares porque dos hermanos, uno apoyaba la oposición y la otro el chavismo, y eso creaba rupturas dentro de la familia. Entonces cada vez más esto se presentó, y como tercer lugar, pues lo que todos los días oímos, pero que empezamos a experimentarlo alrededor del 2002, cuando ya empezaron a escasear productos en las góndolas, cada vez era más difícil conseguir elementos de primera necesidad, y eso que cuando yo regresé a Venezuela todavía se conseguía. O sea, antes uno podía ver no sé, 10 marcas de desodorante, y cuando yo me vine pues había una o dos, pero ya es que ni siquiera eso. Cuando usted estaba en Venezuela, ¿le tocó ver esas filas que hacen las personas para adquirir estos No, todavía no. Básicos? Esas filas empiezan mucho más alrededor del 2010-2011, cuando empieza realmente la disminución de la capacidad productora a raíz de las mismas expropiaciones que empezaron alrededor del 2004-2005. Las primeras expropiaciones de compañías en Venezuela arrancaron alrededor de la mitad del 2000, sí, 2005 más o menos, y ya en el 2010 era muy clara el proceso de expropiación. Entonces ahí ya se había debilitado el aparato productivo, arrancan los precios bajos del petróleo más hacia el 2011, 2012, 2013, que acentúa el problema de la crisis económica. Entonces cada vez se va asentando más a medida que se acaban los recursos del Estado, y en segundo lugar la capacidad productiva cada vez se debilita por las expropiaciones, por las salidas de las compañías multinacionales, y de nuevo por el mismo problema económico. ¿Y qué mejor manera de conocer esta experiencia de los venezolanos allá en su país que conocer las experiencias de los estudiantes venezolanos en la Universidad EAFIT? Tenemos una nota con los estudiantes que vienen de Venezuela, y ellos nos cuentan un poco de cómo ha sido su trayecto de tener que desplazarse de Venezuela a otro territorio en búsqueda de mejores condiciones de vida. Soy Daron Quiroz y me vine hace 2 años y medio a Colombia de Caracas porque la inseguridad estaba asesinando a toda la juventud en mi país. Soy Sabrina, soy venezolana, tengo 9 meses viviendo acá en Medellín, Colombia. Me vine por la situación del país, ya que mi familia está enfrentando día a día la situación económica y más que todo de la parte de inseguridad. Mi nombre es Miguel Gómez, soy estudiante de comunicación social y llevo 1 año y medio viviendo aquí en Medellín. Muchas personas piensan que es muy fácil uno emigrar dejando toda la familia allá en Venezuela, en las mismas condiciones que uno está,
con la escasez que aún se presenta y no es para nada fácil. Sin embargo, a pesar de los hechos y de la situación que está presentando actualmente, yo tengo la esperanza de que un día voy a volver junto con mi familia a mi país. Yo pienso esperar a Venezuela cuando sea. Para mí Venezuela es como esa novia a distancia, esa que no puedes tener, pero que algún día sabrás que el destino los va a volver a unir. Para mí eso es Venezuela, mi novia a distancia. Hace aproximadamente 2 semanas estuve en Caracas y fue inevitable para mí ir a las concentraciones y manifestaciones que han estado asesinando tantas personas en mi país. Durante estas manifestaciones nos encerraron en un centro comercial, la Guardia Nacional y el Ejército, donde nos echaron bombas lacrimógenas y nos dispararon perdigones por aproximadamente 1 hora. Gracias a Dios, hoy estoy aquí de vuelta en Medellín, estudiando en la Universidad de AFIT, que tanto me ha dado. Por ahora espero quedarme aquí, prepararme muy bien para prontamente volver a mi país y ayudar a reconstruirlo. Bueno, y para continuar con el programa, vuelvo y le pregunto a Natalia y a Eduardo, ¿ustedes creen que la situación actual en Venezuela económica permite pensar que sea inevitable un colapso económico en el país? A ver, yo creo que sin que necesariamente sea inevitable, está muy cercano a hacerlo. Hace un par de semanas escuchábamos cómo el nivel de las reservas del gobierno ha bajado a niveles inferiores de lo que muchos países latinoamericanos tuvieron en sus peores crisis, en el 2008, en los 90. Entonces es definitivamente claro que hay un reto importante en ese sentido. Y definitivamente el colapso va a ser mucho más claro desde el sistema productivo. Como mencionábamos anteriormente, la capacidad productiva del aparato económico venezolano en este momento es nula. Y recuperar esas capacidades y esas condiciones económicas le va a tomar al país un buen tiempo y necesariamente va a afectar la situación socioeconómica y las posibilidades de empleo y de recuperación de esa riqueza. Definitivamente el país tiene unos niveles de desigualdad que son importantes y también hay, digamos, unos niveles sociales que seguramente van a recuperar muchos de esos recursos más rápidamente que los otros o que han logrado mover esos recursos fuera del país. Pero la recuperación de los estratos bajos y de la clase media y su participación dentro del sistema productivo definitivamente podría tomar más tiempo en caso de que se lograra estabilizar la situación política. Para las personas que están en el público y ven esta crisis en Venezuela y dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo Venezuela logrará salir de esa situación política y económica? ¿Cómo podrían ellos empezar a recuperar esa crisis? Yo creo que la recuperación de Venezuela va a ser una recuperación supremamente difícil, empezando por el tejido social. Tal vez ese va a ser el punto más dificultoso porque cuando usted crea esas brechas y esas separaciones entre personas tan inmensamente grandes, llenas de odio, eso realmente es muy difícil volverlo a unir. Entonces yo creo que ese va a ser el peor elemento o el más difícil cuando se dé algún tipo de cambio hacia adelante. Igualmente desde el punto de vista económico, porque recuperar un aparato productivo no es fácil. En los niveles en que se está en este momento, por ejemplo, la riqueza o la única riqueza que tiene Venezuela, que es el petróleo económico, no vamos a hablar riquezas ecológicas y de otro tipo, pero del punto de vista de riqueza económica, que es el petróleo, las mismas plantas de PDVSA no se les hace mantenimiento que se les debería hacer. Estamos hablando que cuando estábamos en el año 98-99 se estaban produciendo hasta 3.5 millones de barriles. En este momento la capacidad exportadora de Venezuela no supera los 2,3 millones de barriles. Inclusive ha habido momentos en que la exportación de petróleo ha sido alrededor de 1.8, 1.9 millones de barriles. O sea que es realmente una caída muy grande en términos de la producción y de los ingresos. Entonces la recuperación económica va a ser muy dificultosa. Y en tercer lugar, que creo que es uno de los grandes inconvenientes que tiene Venezuela, y yo lo he dicho en varias ocasiones y en varios medios, que para mí el problema de Venezuela no fue Chávez como único causante, sino que la oposición tuvo un problema y una responsabilidad inmensamente grande y la continúan teniendo. Entonces, el problema de que Venezuela, de la oposición en Venezuela en este momento, no tenga un claro programa que ofrecer hacia adelante, porque usted los oye y no hay no tienen un planteamiento de qué hacer cuando haya un cambio.
¿sí? Solamente hay que hacer el cambio y eso no puede ser el único elemento de política. Entonces tratar de mantener la oposición unida, que no ha sido lo más evidente durante los últimos años, ese también es otro reto grande que va a tener la recuperación como tal de Venezuela hacia adelante en caso de que se dé un cambio. Cuando usted habla de que los chavistas o Chávez como tal no es el único causante de los problemas de Venezuela, sino que la oposición también ha tenido que ver, y me habla a lo último cuando finaliza, de que la oposición misma no ha estado unida, ¿qué otros factores han influido de parte de la oposición, que la gente piensa, la gente en mayoría ve a la oposición como esas personas que están defendiendo o que pueden llegar a salvar el país? ¿Por qué dice usted que de cierta manera también ayudaron a esos problemas de Venezuela? Sí, porque al inicio, empecemos cuando se dio el golpe de Estado, y salió Chávez, quien resucitó al tercer día, según las escrituras. En ese momento la oposición realmente se demostró que tan desunida estaba y empezó a echar por el piso elementos que realmente más como un elemento de desquite. Mi lectura de ese momento fue, pues es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y ese no ha sido, pues ese fue como el primer bastión o la primera muestra de desunión de la oposición, pero después en los diferentes en las diferentes elecciones, cuando definieron que no iban a ir a las elecciones en una de las tantas que hubo en los años 2000, los programas que tenían, la manera como apoyaban, por ejemplo, cuando Rosales fue candidato a la presidencia. Entonces ha habido una serie muy grande de eventos que han demostrado esa falta de unión. En los últimos 4 o 5 años han estado más unidos en términos a hacerse elegir y a presentarse, pero no tanto en las propuestas y en los programas que pueden ofrecer. Todavía continúa ahí una desunión y una desarticulación que afecta directamente digamos, el poder que puedan tener en términos de generar el cambio. Lo que ha sucedido principalmente este año y en particular a partir del 1 de abril con las protestas callejeras, es que realmente están unidos alrededor de ese hito, de ese elemento de protesta, pero como digo, si uno lee más allá, no hay unos elementos claros en términos de qué es lo que pueden hacer. Inclusive a mi manera de ver, es un error que hayan nombrado magistrados paralelos, porque eso es un elemento de incentivar aún más el proceso de Chávez y de demostrar que lo que quieren es como montar un toldo aparte, lo cual a mi manera de ver no les beneficia. Entonces esos son elementos que empiezan a desdibujar la oposición. Ampliemos un poco la mirada desde lo latinoamericano con la profesora Natalia, que tiene bastante conocimiento. ¿Cómo Latinoamérica ha de pronto influido en afectar esta situación o en beneficiarla? O sea, tratemos esos dos puntos, desde afectarla y beneficiar a Venezuela, o ayudarle pues. Es claro que desde el momento en que Venezuela vio su transición con la llegada al poder del presidente Chávez, eso trajo enormes transformaciones para la región y sirvió, digamos, de fundamento para muchos procesos que se llevaron a cabo en otros países como Nicaragua, como Ecuador, como Bolivia, en su momento Paraguay, y es de la mano del presidente Chávez y del cambio en Venezuela que se comienza a hablar de este resurgimiento de la izquierda latinoamericana y del cambio político que en cierta medida polarizó la región. Ese, digamos, es un punto central y son esos mismos países los que hoy por hoy juegan hasta cierto punto un papel en la percepción que se está teniendo del país y de lo que está pasando en Venezuela en no solamente los otros gobiernos de la región, pero también algunos de los organismos multilaterales que hasta cierto punto han logrado tener algo que decir al respecto. Es claro que organizaciones multilaterales como la Organización de Estados Americanos o como UNASUR no han tenido la capacidad de intervenir y lograr ciertos niveles de acción en la crisis venezolana, y eso pasa
en gran parte no solamente por la estructura de estas organizaciones, sino también porque no se logra un consenso debido a la posición de los gobiernos que están a favor o en contra de lo que está pasando en Venezuela. En la última asamblea de la OEA hace un par de meses en Cancún y en las reuniones que se han tenido desde entonces, es claro que la organización no va a tener ninguna posibilidad de intervención porque los gobiernos de Bolivia, de Nicaragua, de Ecuador hasta cierto punto tienen muy claro que son los venezolanos quienes deben decidir qué va a pasar. Lo mismo sucede al interior de UNASUR. Entonces eso ha traído, digamos, una polarización dentro de la región y finalmente ha afectado las posibilidades de relacionamiento entre los países y cómo muchas relaciones bilaterales, el caso de Colombia es claro que eran tradicionales y que estaban vinculadas a la historia y al desarrollo que los dos países habían tenido tradicionalmente, hoy son completamente distintas a lo que se tenía hace 15, 20 años. Y entrando a jugar otros actores como es ahora, digamos, por ejemplo, la posición de Estados Unidos y la decisión de sancionar no solamente al gobierno, sino también a los magistrados y a los constituyentes que resulten elegidos, es otro factor que entra a afectar la situación y a poner otros elementos en el juego de polarización de la región y las posibilidades de acción que se tendrían desde lo internacional para tratar de influenciar la situación en el país. Es claro entonces que debemos hablar que la disputa no está solo entre el gobierno de Maduro y la oposición. Hay intereses internos y externos. Retomando un poco lo que nos hablaba el profesor Oscar Eduardo sobre el petróleo, ¿sí? Se ha dicho de una decisión sobre comercio del petróleo del gobierno de Estados Unidos. ¿Puede acelerar esas decisiones la caída del gobierno de Maduro o no? Esa pregunta me parece un poco difícil por toda la cantidad de intereses que hay alrededor. Si usted me hubiera hecho esa pregunta hace 15 años, cuando realmente Estados Unidos tuvo la oportunidad de bloquear realmente a Venezuela, cuando Venezuela empezó a hacer las expropiaciones, por ejemplo, de ExxonMobil en su momento, perfectamente Estados Unidos hubiera podido cerrar la llave. Citgo, que era la planta que podía procesar el petróleo, se quedaba sin petróleo, los recursos, el Estado se quedaba sin recursos y Chávez no había tejido lo que logró tejer posteriormente. Realmente las únicas plantas de procesamiento del petróleo pesado de Venezuela eran las plantas o de Venezuela específicamente de PDVSA o las plantas en Estados Unidos. Pero a partir de ese momento Chávez empezó a realizar acuerdos de diferente estilo, a recuperar plantas de procesamiento de su petróleo, por ejemplo en República, la planta que construyó China específicamente. Entonces él cada vez ha logrado conseguir un poco más de apoyo afuera en términos de las riquezas. En este momento los yacimientos están en gran medida de alguna manera comprometido el petróleo hacia China, lo que no había hace 15 años. Rusia empezó a participar en el panorama mundial de una manera mucho más aguerrida que hace 15 años, quienes también tienen grandísimos intereses en Venezuela. Entonces, en este momento la situación es muy diferente. Supongamos que Estados Unidos corta y dice no le vuelvo a comprar los 800.000 barriles que le compro diariamente a Venezuela. Pero es que este país ya ha establecido convenios y por otros lados acuerdos con otros países que igualmente le pueden airear. Entonces sí, puede ser un elemento que debilite la situación interna de Venezuela desde el punto de vista económico. Finalmente Estados Unidos es uno de los únicos que le está comprando en efectivo, en dólares y en efectivo, porque ya con China está en esa punta de canje para poder pagar deudas, lo mismo que los compromisos con Rusia. Entonces, digamos que si bien puede ser un debilitamiento,
sería una agonía supremamente larga y lenta a mi manera de ver, y quienes finalmente vienen a sufrir más es el pueblo. Si ahora no hay papel higiénico, Estados Unidos les corta el dinero, y ahora sí que menos, mejor dicho, el problema de escasez sería peor. Entonces afectaría mucho más la población y sería una muerte mucho más lenta, de lo que podría haber sido hace 15 años, cuando, a mi manera de ver, Estados Unidos tuvo una oportunidad de oro para realmente influir y hacer un cambio claro en Venezuela y en su rumbo futuro. Profesora Natalia, le pregunto, ¿cuáles son esos países claves que juegan un papel fundamental en la crisis de Venezuela, de Latinoamérica? Desde el principio, cuando comenzó todo este proceso de polarización, fue claro que Venezuela había desarrollado un sistema de aliados importante, que tenía su origen o su soporte principal desde Cuba y que traía consigo intereses desde Bolivia, desde Ecuador, desde Venezuela, desde Ecuador, desde Nicaragua, en algún momento desde Paraguay y hasta cierto punto de otros gobiernos de la región, y esos apoyos persisten. En algunos casos los cambios de gobierno han tratado de mostrar una posición más moderada, como puede ser el caso de Ecuador, aunque también está por definirse qué tanto va a cambiar esa relación. Pero yo creería que hoy por hoy el punto a favor a nivel latinoamericano de apoyo a Venezuela reside básicamente en Cuba, Bolivia y Nicaragua. En otros escenarios, y la posibilidad de presionar por un cambio y de ser actores centrales dentro del debate, está clara la situación de Colombia, y hemos visto cómo el presidente Maduro ha hasta cierto punto utilizado su percepción frente a Colombia como uno de los argumentos respecto a lo que está pasando en el país y a ese sistema de polarización. Hasta qué punto eso es una cortina de humo es también debatible, pero es claro que Colombia juega un papel importante y estamos viviendo directamente las consecuencias desde ese frente, en la responsabilidad que como país tenemos de atender la emergencia migratoria y de tener un apoyo para las personas que han visto la necesidad de salir del país por la situación socioeconómica. Y finalmente, dentro de los escenarios multilaterales hay distintas posiciones, pero como decía anteriormente, la capacidad de acción es muy limitada. Y es claro que no hay una posición unificada frente a la crisis, y hasta que eso no se logre no va a ser claro. El presidente Maduro en algún momento dijo que la única mediación que eventualmente aceptaría sería la de UNASUR, pero está claro que dentro de la misma organización no hay ni la capacidad de acción ni una posición definida frente a los países. Entonces, mientras persista esa polarización y esos actores principales, es muy difícil que se logre una capacidad de acción directa. Usted toca un punto muy importante, que es la situación migratoria. Nosotros estuvimos conversando con la profesora Sandra Milena Santamaría. Ella en estos momentos está realizando un doctorado y su tesis consiste en la situación migratoria. Ella nos habla un poco del contexto de lo que era Colombia y Venezuela, ¿cierto? Antes eran los colombianos quienes se iban para Venezuela a buscar trabajo, oportunidades, y ahora estamos viendo lo contrario. Vamos entonces a ver qué tiene la profesora Sandra Milena para contarnos sobre la situación migratoria desde Venezuela. Tradicionalmente, Colombia ha sido un país exportador de personas, es decir, son más los colombianos que han ido a residir a otros países del extranjero que los extranjeros que han venido a residir en Colombia. Por eso quizá el fenómeno que estamos viviendo durante los meses o últimos años nos ha cogido un poco por sorpresa, de los venezolanos que han venido en quizás grandes masas a residir en nuestro territorio. Muchos de ellos realmente no son venezolanos, son colombianos que en la época de crisis de Colombia en los años 70, 80 o 90, dadas las circunstancias de violencia, narcotráfico y terrorismo que vivíamos, se vieron en la necesidad de abandonar nuestro país buscando un futuro en Venezuela. Esos colombianos vivieron allá, se casaron, tuvieron hijos venezolanos, tienen familiares venezolanos, y dada la crisis que vive el país venezolano, pues han visto la necesidad de retornar. Sin embargo, pues también hay unos venezolanos nacidos allá que no tienen esos lazos, que están viendo en Colombia la opción de venir a rehacer su vida. Algunos de ellos también cruzan la frontera por un par de días o meses para reabastecerse de alimentos, de medicinas, de pañales, que dicen no poder encontrar en su país.
Algunos de ellos también vienen temporalmente tratando de buscar algunos ingresos con el objetivo de regresar a Venezuela y poder proveer para sus familias. La realidad es que no sabemos exactamente cuánto es el número de migrantes venezolanos que han venido a Colombia. No solo por las distintas circunstancias por las que entran o por esos dobles nacionalidades, sino también porque pueden ingresar por algunos sectores de la frontera nacional que compartimos con Venezuela que no tienen un punto de registro de migración oficial. Hay que tener en cuenta que no todos ellos vienen en situación de precariedad. Algunos de ellos vienen como inversionistas, crean empleos de distinto tamaño, no necesariamente una empresa de gran inversión o innovación, también pueden crear tiendas de barrio, pueden crear empresas de servicios, algunos de ellos vienen a estudiar y muchos de ellos son profesionales. Los colombianos no deberíamos estar tan asustados de estos migrantes venezolanos por distintos motivos. Uno, como les decía, no todos son migrantes así tengan el acento venezolano. Dos, porque ellos pueden abastecer el mercado nacional de ingresos, de recursos, de inversiones que crean empleos. Tres, porque estos venezolanos pueden ocupar labores en la industria que actualmente no han sido abastecidas por la mano de obra colombiana. Hay que tener en cuenta que en este momento la mayoría de los migrantes venezolanos se están estableciendo en Colombia, en segunda medida Estados Unidos y Europa. Algunos de ellos regresan a su país, otros utilizan Colombia, digamos, como trampolín para emigrar a otros países, caso Perú, Argentina, Chile y demás. El gobierno también podría recurrir a la academia que ha hecho investigaciones en el tema, podría recurrir a organismos internacionales que tienen experiencia, caso Naciones Unidas, Organización Internacional de las Migraciones, para que le ayuden a crear las políticas adecuadas, transitorias o quizás algunas permanentes para prepararnos al futuro ante otras circunstancias que pueden pasar con países vecinos. También creo que es importante que las personas se informen más sobre el tema. Para ello les recomiendo leer, entre otros, el estudio que hizo la Organización Internacional de las Migraciones con el Ministerio. Este estudio lo pueden encontrar en la página web de la OIM Colombia. El estudio lo publicaron el 5 de julio de este año y no solo tiene, digamos, el resumen del estudio, sino que también tiene las presentaciones que utilizaron e incluso el audio para las personas que quieran saber exactamente qué explicaron allí. También está la página de Migración Colombia que cuenta las noticias más relevantes de lo que está sucediendo en términos de migración con esta población. Y para las personas que estén interesadas más allá de los beneficios, de las causas o las posibles desventajas que tenga la migración, pues hay muchos artículos académicos, incluso en economía, en negocios internacionales, en sociología, que hablan del transnacionalismo y de otras actividades que los migrantes realizan en el país, digamos, al que llegan en su nuevo país de residencia, que en términos generales tienden a mejorar la calidad de vida de la población en general. Profesor Óscar Eduardo, ¿cuál es su percepción sobre esta situación migratoria de los venezolanos hacia Colombia? La situación de los venezolanos es muy compleja debido a la falta de oportunidades, a la falta de recursos y a la persecución política. Como lo dije al inicio del programa, inclusive ahí está el hijo de una gran amiga de Venezuela, quien le tuvimos que empezar a generar procesos de lo que era refugio, digamos, en Colombia. Pero esta migración se ha dado por todos los medios, se ha agudizado en las últimas semanas a partir de lo que fue las elecciones o la votación del plebiscito de la oposición. Entonces ha sido una intensificación de ese proceso migratorio, pero es un proceso que ya viene de mucho rato. Primero alzaron vuelo quienes tenían un poco más de capital y se localizaron en Miami. Ahí Doral, le dicen la Venezuela pequeña, por ejemplo, Little Venezuela. En Colombia se está dando el mismo proceso. Aquí en el Valle de Aburrá tenemos la calle de comida de los venezolanos. La semana pasada estuve en Pereira y me tocó constatar que ya hay alrededor de 4 manzanas completas donde los venezolanos se han ido asentando. Llegaron primero una familia, luego el vecino se mudó y entonces compraron la casa y así se han ido y ya son alrededor de 4 manzanas completas. Entonces cada vez más se ve esa migración hacia Colombia, buscando esas oportunidades y escapando de la represión y de las consecuencias que puede generar el no estar de acuerdo con el régimen dictatorial de Venezuela. Esto contrasta con lo que sucedía en los 80s cuando los colombianos eran los que iban a buscar oportunidades a Venezuela.
y esos colombianos inclusive han estado regresando, bien sea porque de nuevo no encuentran las opciones o porque han sido expulsados. Recordemos las degradantes y descaradas imágenes que veíamos de los colombianos cruzando el río en la frontera con un colchón y sus pocos enseres porque el gobierno venezolano les tumbó sus viviendas y arrasó con ellas. Entonces es un tema humano muy complejo, es un tema humano muy complejo del cual yo considero que los organismos internacionales no se han pronunciado como deberían pronunciarse, lo deberían tener en cuenta y debería ser uno de los elementos como punta de lanza igualmente, no solamente porque Venezuela sea una dictadura, sino por la violación de los derechos humanos que cada vez se ve más, pero desafortunadamente yo no veo ni a Noruega ni a Dinamarca, que son tan pro de derechos humanos, hablando en contra de eso que se está viviendo entre Venezuela y Colombia. Estamos hablando ya de la violación de derechos humanos, entonces ya estamos hablando de la construcción de sociedad como tal. ¿Latinoamérica estaba preparada para este tema migratorio? Los países vecinos, por ejemplo, Brasil, Colombia, ¿y cómo podríamos nosotros como sociedad responder a esa situación? Yo creo que en teoría no estábamos preparados. Es claro que nunca se pensó que se fuera a dar un tipo de desplazamiento entre los países a razón de un proceso de este tipo y de las condiciones del gobierno dictatorial que en este momento tiene Venezuela. Muchos países enfrentaron situaciones políticas complejas en los 70, en los 80, pero nunca fue la causa de un proceso sistemático de desplazamiento. Es claro que había exiliados y que mucha gente se vio obligada a abandonar el país, muchos países, el caso de Chile, el caso de Brasil en su momento, gente que se tuvo que ir del país simplemente porque tenía ideas políticas diferentes, pero yo pienso que un esquema de este sentido, de ese tipo y la cantidad de migración que la situación en Venezuela está generando, ningún país estaba preparado y Colombia no estaba preparada para recibir no solamente a los colombianos que estaban siendo expulsados, sino a los venezolanos que se han visto obligados a dejar su país. Y esto se ve no solamente en, digamos, todo el sistema, por ejemplo, de la legalización de esas personas y la generación de sistemas de acogida, sino también en las condiciones socioeconómicas y el reto que eso implica por la generación de mayor informalidad y de desarrollo de tejido social y de retos en ese sentido en las ciudades en los que los venezolanos se están asentando. Y en términos de los organismos multilaterales y de la región, el reto es muy grande porque hay una violación sistemática de los derechos humanos a los que hay que responder. Ese ha sido el instrumento, o quizás la última estrategia que la Organización de Estados Americanos ha tomado, nombrando un enviado especial en materia de crímenes contra la humanidad, en la que se espera recoger información sobre cómo Venezuela ha violado sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos y cómo podría esto llevar al país ante instancias internacionales de carácter criminal como la Corte Criminal Internacional. Que tanto eso funcione, sea efectivo y trabaje en la práctica está por determinarse, pero es claro que hay una situación crítica y que necesita atención no solamente de los países que se están viendo involucrados directamente, como es nuestro caso, sino también de los organismos internacionales. El tiempo en el programa es realmente muy corto para hablar de un tema pues tan amplio como es Venezuela y su crisis económica, política y social. Vamos finalizando y yo quisiera que para las personas interesadas que quisieran leer, saber un poco más sobre este tema, ¿qué recomendaciones tienen ustedes en cuanto a artículos académicos o noticias o especiales para que esas personas se empapen un poco más del tema? Bueno, en los periódicos a nivel mundial salen todos los días múltiples columnas de opinión de diversos tipos, autores como Oppenheimer, por ejemplo, se me va el nombre, Moisés Naim, Ramos,
igualmente mantienen una cantidad de opiniones muy claras alrededor de ello. Hay un libro muy interesante de la calle que habla sobre todo el periodo del paro y cuando derrocaron a Chávez y los días posteriores, que ayudarían a dar mucha luz a lo que está sucediendo el día de hoy, pero fundamentalmente en este momento es periódicos de todas partes del mundo, Es decir, leer Leer. noticias, escuchar y verlas, estar en actualidad. Y particularmente leer las opiniones no solamente que vienen de periodistas y de personas que están involucradas directamente en los medios, sino también esos testimonios que se están recogiendo a través de muchos de estos canales. Hubo esta semana, no recuerdo si fue ayer o al comienzo de la semana, un artículo muy interesante sobre la naturaleza de las protestas y quiénes estaban conformando el ejército de la oposición. Entonces todos esos testimonios que realmente recogen la versión de lo que está pasando al interior del país, la realidad que para todos es claro en las noticias, pero que tiene una faceta humana que es muy importante, yo creo que enriquece bastante la discusión y la visión que podamos tener respecto a lo que está pasando en Venezuela. En definitiva, podríamos hablar de dos grandes conclusiones. La primera es que la disputa no es solo entre el gobierno de Maduro y la oposición, sino que hay intereses políticos, económicos y sociales internos y externos que vale la pena la gente lea y se entere de ellos. Y como segundo, Colombia entonces está en la obligación de tomar decisiones rápidas que ayuden a no seguir violando estos derechos humanos y a la construcción en sociedad con nuestros hermanos venezolanos. Profesor Oscar Eduardo y profesora Natalia, agradecemos su participación en el programa el día de hoy. Muchas gracias por habernos tenido en cuenta y será un gusto poder participar más hacia adelante. Muchas gracias por la invitación y esperamos que esto contribuya a informar un poquito más sobre la situación y crear esa construcción de sociedad de la que estabas hablando. Campus Global deja siempre las puertas abiertas para una nueva participación. Recuerden que es el programa de análisis de la Universidad EAFIT, donde todos podemos aprender sin la necesidad de tener un carnet de estudiante.